Buenas tardes a todos. Agradezco a la sociedad por tan gentil invitación a compartir algo de la experiencia en patología de laringe. Por eso titulé esta charla si veo esto en la endoscopia, ¿qué hago? La idea es brindar un poco de la experiencia a través del tiempo que me ha dado en ciertos casos interesantes de patología laringea y compartir con ustedes pues estas pequeñas experiencias que realmente es lo que nos enseñan pues este, a nivel del trabajo pues, en la laringe. Por eso el objetivo de esta charla es brindar un poco de ese conocimiento intangible sobre la patología laringea que poco se encuentra en las publicaciones. Ese conocimiento que no tiene referencia bibliográfica, ese conocimiento que cuesta más que ningún otro obtenerse y demora tiempo en adquirirse, que comúnmente llamamos la experiencia. La experiencia nada más viene con una sola cosa, que es con el tiempo. Podemos acelerarlo si tenemos nos trabajamos mucho sobre la especialidad, pero siempre lo que requiere es tiempo. Entonces, la idea es brindar un poco de esa experiencia que he adquirido a través del tiempo para hacérsela llegar a ustedes. Entonces, ¿qué ¿cuál es nuestra herramienta de trabajo principal? Es la endoscopia. Es el método fundamental del estudio de la patología de la laringe, cualquiera que sea su modalidad, rígida o flexible. Y la idea es presentar algunos casos que a mi parecer son interesantes y destacar el aprendizaje que hemos podido lograr de ellos. ¿Ok? Entonces, el primer caso se trata de una paciente femenina de 21 años quien recibió una herida por arma de fuego en el cuello. Se le realizó traqueostomía de emergencia en el momento que recibió el impacto y exploración del cuello para controlar la hemorragia. Luego de recuperada, la paciente fue referida a mi consulta después de haber cicatrizado completamente, refiriendo dificultad respiratoria al ocluir el traqueostomo, así como alteraciones vocales leves. Por lo cual, nosotros procedimos a realizarle una nasofibrolaringoscopia. En la nasofibrolaringoscopia nosotros podemos ver que hay una estenosis de la porción supraglótica con un espacio respiratorio muy reducido. ¿Ok? Entonces, en vista de este hallazgo, nosotros decidimos realizar una apertura endoscópica con láser y lo cual pudimos exponer la glotis en su totalidad y encontramos unas cuerdas vocales sanas con movilidad conservada. Entonces, la paciente evolucionó satisfactoriamente y en el postoperatorio tardío realizamos una nasofibrolaringoscopia. Entonces, en la nasofibrolaringoscopia, que encontramos que se pudo abrir el espacio respiratorio, vemos el espacio respiratorio abierto, pero un tiempo más tarde realizamos una endoscopia de control y ¿qué vemos? Vemos que esa supraglotis se volvió a cerrar. ¿Ok? Por lo tanto, tuvimos un fracaso terapéutico. Entonces, después de este fracaso terapéutico, decidimos hacer una cirugía más radical. Le planteamos una laringofisura con apertura de la estenosis y una rotación de colgajo posterior. La paciente evolucionó satisfactoriamente y después de 2 meses de la cirugía realizamos una nasofibrolaringoscopia control para ver cómo se encontraba esa laringe. Y esto fue lo que encontramos. Vemos que quedó una apertura, la verdad es que bien considerable, la paciente puede respirar perfectamente bien y evolucionó de una forma satisfactoria. Conclusión, podemos decir que no siempre la tecnología de vanguardia es eficiente, ya que tiene sus indicaciones particulares y no todas las cirugías se pueden realizar
con tecnología de punta. Las indicaciones de procedimientos conservadores deben sustentarse en forma muy analítica, ya que en este caso, por tratar de evitar una cicatriz cervical en una paciente joven, no logramos el resultado deseado. Y tenemos que recordar que las lesiones por arma de fuego requieren procedimientos quirúrgicos más agresivos, porque la cicatrización es muy intensa debido a la onda expansiva del proyectil que genera una gran inflamación alrededor del área, y esto nos genera una cicatrización mayor sobre el área que ha interesado el proyectil. Por eso definitivamente requerimos de tratamientos más agresivos. Entonces, se trata de una paciente femenina de 4 años quien consultó por presentar disfonía desde el nacimiento acompañada de cuadros de broncoespasmo que se controlaban con tratamiento médico. El examen físico ORL no se encontró ningún hallazgo. Le hacemos una nasofibrolaringoscopia y encontramos que hay una lesión que ocupa la banda ventricular, pero vemos que el espacio respiratorio es completamente normal. Entonces, ¿qué decidimos con esta paciente? En vista de un buen espacio respiratorio, decidimos observarla con controles periódicos. Y la paciente se mantiene con su disfonía y crisis asmáticas eventuales. La paciente, posterior a un año de controles, acude a consulta pediátrica con cuadro de disnea que no mejora con tratamiento, por lo que nos es referida, y entonces le realizamos una nasofibrolaringoscopia. ¿Y qué encontramos en esa nasofibrolaringoscopia? Encontramos esta lesión que está ocupando todo el repliegue eritenoepiclótico, está ocupando la glotis y está ocupando también el seno piriforme de ese lado. Entonces, al encontrar esta lesión, nosotros decidimos llevar a la paciente a cirugía para realizar una laringoscopia directa, y en este caso se trataba de un laringocele, el cual realizamos marsupialización con sutura de los bordes y drenaje de este a la endolaringe. La paciente evolucionó satisfactoriamente y los cuadros de broncoespasmo desaparecieron después de esto. La endoscopia control, vemos que ya la lesión ha reducido radicalmente de tamaño, el espacio respiratorio es totalmente normal, todavía nos queda un poco de edema en el área quirúrgica, pero la paciente está extraordinariamente bien. Entonces, con esto podemos concluir que las lesiones congénitas tipo laringocele deben ser corregidas en forma inmediata. En la edad pediátrica, los problemas obstructivos laringotraqueales pueden simular cuadros de broncoespasmo, lo cual es un antecedente muy importante en la toma de decisiones, porque podemos pensar de que algo está pasando en esa laringe. Y la marsupialización con sutura de los bordes para mantener la comunicación del laringocele hacia la endolaringe, consideramos que es el tratamiento de elección de estas lesiones. Por eso es que recomendamos este tipo de tratamiento. El siguiente caso se trata de un paciente masculino de 82 años quien consulta por presentar voz engolada acompañada de cuadros de disnea ocasional autolimitada. Realizamos el examen físico de RL, que es normal, por lo que hacemos una nasofibrolaringoscopia. Entonces, el hallazgo a la nasofibrolaringoscopia nos muestra esta lesión en la supraglotis, en la entrada del vestíbulo laringio, que es una lesión pediculada. Vemos con vascula, ¿okay? Tiene algo de ulceración, que asumimos que es por el trauma de los alimentos al paso por esta zona. Y una vez encontrado esta lesión, decidimos realizar cirugía. Se realizó una intubación guiada por nasofibrolaringoscopia con el paciente despierto para tratar de desplazar el tumor e introducir el tubo endotraqueal, lo cual se logró, y mediante una laringoscopia directa y resección con el láser se logró eliminar completamente el tumor, el cual tenía un pedículo pequeño. Vemos el estudio control y vemos que no existe ningún tipo de lesión, la lesión ha desaparecido completamente. ¿Okay? Y enviamos esa lesión a histopatología, y el resultado de anatomía patológica reporta un carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado. El paciente lo referimos para tratamiento médico oncológico,
pero el paciente no acudió a recibir tratamiento y un año después nos consultó con reaparición de los síntomas. Ahí fue que nos enteramos de que no había recibido tratamiento médico oncológico. Entonces, realizamos una nasofibrolaringoscopia para ver el estado de la laringe en ese momento y encontramos una lesión ya sésil que está ocupando toda la banda ventricular, está ocluyendo el vestíbulo laringio, ¿okay? Producto de la lesión que se encontraba ahí. Entonces, en conclusión, en patología laringea no podemos suponer los diagnósticos, porque siempre podemos encontrar presentaciones inusuales de diversas entidades. El estudio histopatológico siempre es fundamental en la patología laringea y nunca se deben subestimar estas lesiones, porque aunque logremos obtener resultados que lucen excelentes, siempre se debe proceder de acuerdo a la histopatología. Lamentablemente, en este caso, yo creo que nosotros no hicimos el hincapié suficiente sobre la necesidad de hacer el tratamiento médico oncológico y al paciente sentirse tan bien y verse que no tenía ningún tipo de lesión. Yo creo que se confió y dijo que él se sintió curado y no acudió a la realización del tratamiento médico oncológico, que es necesario, absolutamente necesario en este tipo de lesiones. Entonces, el próximo caso que tenemos es una paciente femenina de 27 años quien consultó por presentar disfonía posterior a intervención quirúrgica. La paciente fue tratada con esteroides sin mejoría. Entonces le ofrecieron cirugía y posterior a esta, ella presentó una mejoría transitoria y después de esa mejoría transitoria reaparecieron los síntomas. Y por esta razón no fue referida. Entonces le realizamos una nasofibrolaringoscopia y encontramos esos granulomas a nivel posterior, más grandes del lado derecho, más intensos del lado derecho, pero en ambos lados. Entonces, una vez que encontramos tenemos ese hallazgo, le proponemos a la paciente llevar la cirugía, la llevamos a cirugía para el retiro de los granulomas. Entonces estamos seccionando el granuloma el área de la apófisis vocal. Tenemos el tubo hacia adelante, aquí ya resecamos seccionamos el granuloma y luego con el láser vamos a cauterizar, a vaporizar, a coagular el área de inserción de los granulomas, ¿okay? Eliminando completamente las lesiones. Entonces, en el postoperatorio inmediato, realizamos una endoscopia control y encontramos que todavía persiste algo de granuloma en la porción posterior, por lo que le indicamos a la paciente un tratamiento con terapia antirreflujo. Y luego de esto, la paciente acude a control y vemos cómo han reducido de tamaño esos granulomas posterior a la terapia antirreflujo, lo cual nos dice que la terapia antirreflujo nos produjo una disminución de esos granulomas y posiblemente el reflujo gastroesofágico era lo que está dando problemas. Entonces, es importante concluir que durante la cirugía debe evitar exponerse el cartílago de la apófisis vocal del aritenoide porque es la primera causa de recurrencia. Es importante recordar que existen entidades que pueden mantenerse en el tiempo e incluso agravarse con la presencia de ciertas condiciones asociadas, por lo que siempre hay que tener presente estas posibilidades como la presencia de reflujo y así evitar recurrencia. En este caso existía un reflujo faringolaringio que al colocarle tratamiento generó disminución de los granulomas. Entonces, siempre tenemos que estar pendientes de la posibilidad de
enfermedades concurrentes o concomitantes que nos puedan exacerbar o mantener la situación o el problema que está presentando el paciente. En este caso se trata de un paciente masculino de 47 años quien refiere disfonía de años de evolución que se acompañó de disnea, fue atendido por especialista quien le diagnosticó una lesión de laringe, la cual no precisa, fue llevado a cirugía con mejoría del cuadro. Un año después comienza a presentar disfonía progresiva, motivo por el cual acude a consulta. El examen físico de ORL es negativo, por lo que le realizamos una nasofibrolaringoscopia. En la nasofibrolaringoscopia podemos ver esta lesión que está ocupando la banda ventricular del lado derecho y si nos asomamos hacia la glotis y subglotis vemos que también está bombando la cuerda vocal y la subglotis. ¿Okay? Y vemos que tiene una herida sobre la banda ventricular. Entonces, este paciente le solicitamos un estudio de resonancia magnética para ver de qué se trata esa lesión. Y en el estudio de resonancia magnética encontramos una lesión de características quísticas que ocupa la supraglotis, la glotis y la subglotis, como podemos ver en la imagen coronal, y en la imagen axial vemos que ocupa toda el área de la cuerda vocal. Entonces llevamos a este paciente a cirugía y le realizamos una marsupialización de esa lesión. En el control postoperatorio vemos que todavía nos queda lesión, pero vemos la apertura, ¿okay?, de la marsupialización del laringocele, pero en la parte anterior todavía queda lesión. Luego, al tiempo, realizamos una nueva nasofibrolaringoscopia y ¿qué encontramos en esa nasofibrolaringoscopia nueva? Que esa lesión que se veía en la porción anterior de la banda ventricular, ¿ves?, ya no está, ha desaparecido completamente. ¿Okay? Vemos la cuerda vocal perfecta, la movilidad perfecta y no hay presencia de laringo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que en la corrección del laringocele nosotros podemos tener resultados que tardan en hacerse efectivos, así que tenemos que tener paciencia y no concluir. El último caso es un paciente masculino de 68 años quien consulta por presentar sensación de cuerpo extraño acompañado de disfonía leve. Fue evaluado por un especialista quien le hizo una telelaringoscopia concluyendo que hay una lesión supraglótica y habría que tomarle una muestra para histopatología. Acude a consulta y le realizamos una nasofibrolaringoscopia. En la nasofibrolaringoscopia, ¿qué encontramos? Encontramos que el tubérculo impar se desplaza hacia atrás durante la fonación y semeja alguna lesión obstructiva a nivel del vestíbulo laringio. ¿Okay? Pero cuando el paciente respira, ven cómo se desplaza hacia atrás sin mayor problema. Entonces podemos sacar una conclusión errada de alguna anomalía anatómica. Entonces en patología laringea debemos tener una visualización adecuada de la laringe antes de tomar decisiones quirúrgicas, porque podemos encontrarnos con este tipo de variantes anatómicas. Y la telelaringoscopia y la nasofibrolaringoscopia son procedimientos complementarios y el uso de alguno de ellos no invalida la realización del otro. Por lo tanto, si no podemos ver con uno completamente la laringe, debemos recurrir al otro. Quería cerrar con estos pensamientos. La sabiduría es la combinación de la experiencia, el conocimiento y el juicio cuidadoso. Si no la tienes, no te preocupes, la mayoría de nosotros tampoco la tenemos. Quien lee sabe mucho, pero quien observa sabe todavía más. Y cierro con este pensamiento: el hombre es el único animal que se golpea 2 veces con la misma piedra, por lo cual es inteligente golpearse una sola vez aprendiendo del error propio, y es sabio no golpearse aprendiendo del error ajeno. Lo cual nos lleva a estas palabras de Plivilius Sirius,
por los defectos de los demás, el sabio corrige los propios. Muchísimas gracias por su atención y su tiempo.